en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Hola mis hermanos, Dios les bendice. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, pero ahora a través de este medio para continuar aprendiendo la palabra de Dios. En esta ocasión nos centraremos el tema en Romanos capítulo 6 y el nombre de este tema es Muertos al pecado. Bueno, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Les pido que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Dios, te pedimos que bendigas este momento de devocional, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que dispuso un momento de su tiempo para aprender cada vez más de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender esta enseñanza, Señor, y sobre todo que al aprender esto lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos enseñas algo nuevo cada día y queremos ser más como tú, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y les pido que si tienen su Biblia a la mano, la preparen en Romanos 6, que es donde vamos a dar lectura. Y que no pierda esta lectura porque la vamos a estar utilizando. Bueno, en lo que encuentra su lectura, hermano, le invito a que reflexione y se acuerde el momento en el que usted recibió a Cristo en su corazón. No sé si se acuerde qué es lo que sintió, el gozo que sintió cuando usted le permitió entrar a Él. Yo creo que fue un momento especial para muchos de nosotros. Derramamos lágrimas de felicidad por la paz, por el amor que sentimos en ese momento. Y pues el hecho de saber que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros para perdón de pecados es algo que nos hace recordarlo muy gratamente. Este hecho en el que nuestro Señor Jesucristo nos permitió el perdón de pecados es algo a lo que podemos llamar que es la gracia. Y gracias a esto nuestros pecados fueron borrados. Bueno, vamos a leer, pero antes, un poquito antes de Romanos 6, está una lectura en Romanos 5 que dice que cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Pero bueno, vamos a leer Romanos 6, espero que ya tenga su lectura. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, pues tal vez la creencia de algunos es que ya recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna, no importa cuánto pequemos. Pero en esta porción de la Biblia que acabamos de leer nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo responde a esta pregunta afirmando que nosotros ya para ese entonces hemos muerto al pecado. Hay algunos hermanos, tal vez es posible que lleven algunos años ya congregándose en alguna iglesia, en algún templo, y pues incluso puede ser que ya se hayan bautizado, pero aún así siguen cometiendo pecados que no han podido dejar desde un principio, de pecados que traían desde antes y no han hecho nada para cambiarlos. Puede ser que algunos de ellos pues no hayan tenido un verdadero encuentro con Cristo, sino que tal vez al momento de que hicieron su oración fue algún momento emocional. Entonces debemos tener cuidado con esto y reflexionar si nosotros hemos estado cambiando para bien.
Vamos a continuar leyendo ahora de los versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí Pablo nos muestra que al momento que nosotros fuimos bautizados, tenemos nueva vida y ya no podemos seguir sirviendo más al pecado. Bueno, si seguimos leyendo este pasaje bíblico, podemos encontrar que lo que Pablo nos insiste mucho es vivir una vida en santidad, apartada del pecado, y que, como les mencionaba, no basta recibir a Cristo en nuestro corazón para salvación, sino que debemos realmente demostrar que somos apartados para Dios a través de nuestro buen comportamiento. Por ejemplo, comportándonos bien con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, etcétera, ¿no? Un ejemplo que nos pone la Biblia también, no sé si lo recuerden, es cuando Jesús salva a una mujer adúltera de ser apedreada. Esta mujer, Jesús le perdonó sus pecados, pero antes de irse le dijo: vete y no peques más. Es decir, que no basta con que Jesús haya perdonado a esta mujer, sino que le pidió que no siguiera pecando. Bueno, sabemos que ninguno de nosotros está exento de pecar. Nosotros, mientras vivamos en esta tierra, vamos a seguir siendo tentados, pero esto no indica que nosotros debemos de seguir practicando estos pecados. Vamos a leer ahora del versículo 11 al 14. Dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aquí nos muestra que nosotros ya debemos de diferenciarnos entre los muertos y los vivos. Lo que hace la diferencia de nosotros es que debemos de dejar de pecar. También nos dice que nuestros miembros deben de ser instrumentos de justicia y no deben usarse para el pecado. Bueno, mis hermanos, pues el dejar de pecar sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero también tenemos una ventaja, que contamos con el Espíritu Santo, el cual recibimos al haber aceptado a Cristo. Y Él nos va a estar ayudando a vencer cada vez más estos pecados hasta que dejemos de hacerlos. Y pues la idea es ser cada vez, buscar la perfección como lo era Jesús. Bueno, pues les invito a que nos esforcemos para agradar a Dios cada día con nuestras acciones y que seamos cada vez más obedientes a Él. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y los invito a que sigamos atentos a estos devocionales para seguir aprendiendo cada día más de su palabra. Su amor de día y de noche me acompaña, mas en el proceso pude
de ser, que Él dijo